Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Bueno, ya de machucar al hombre, ¿qué prueba tú tienes de qué? ¿Qué prueba tú tienes de qué si el hombre está preso, vieja? ¿Qué prueba de qué tú vas a tener? Tú no tienes nada. ¿Quién tú eres? ¿La seguridad del Estado? Si eres la seguridad del Estado. Para tener esas pruebas, si tú vives en Estados Unidos, ¿qué prueba tú tienes? ¿Qué prueba tú tienes, chivatona? Tú la única prueba que tienes es la que te da la seguridad del Estado, vieja. La única, que eres la única que sabía que iba a salir el video de Daniel. Premeditadamente. Está bueno ya, hacer. Usted me envió esa carta. Pues mira, la voy a mirar, Navarrete. La voy a mirar. Está bueno ya de estar aguantándole gracias aquí a la gente. Esta oposición no la respeta a nadie, porque ninguno de ustedes se respeta. Ustedes están viendo lo que le están haciendo a Daniel Moreno de la Peña, lo que le están haciendo al clandestino que está luchando por la libertad de nosotros, que es el único que está verdaderamente haciéndole cosas al Estado directamente para no decir cosas por aquí, y ustedes se quedan callados la boca. Muchos se quedan callados la boca. Esta oposición es una vergüenza. Ustedes son cómplices de la dictadura. Cómplice, su silencio los hace cómplices. No sean malos, que esto no es chisme y brete y nada, que esto es daño. Esto no se llama chisme y brete, esto se llama daño. Daño personal a los hermanos. Basta ya, ustedes son unos descarados, por eso que no creo en ninguno, ni comparto a ninguno que está hablando de preso político, ni que fui a la montaña, ni que fui a algo. Ustedes son unos prestados. Ustedes son unos prestados. La influencia de este caso de Daniel y del clandestino y de todo el mundo no ha trascendido porque ustedes se lo callan. Ustedes se lo callan porque son unos descarados. Ustedes no defienden ningún preso político. Ustedes lo único que defienden es el derecho a salir por la cámara para querer ganar visualización, porque ustedes nunca han tenido atención ninguna. Ustedes están falta de atención, es lo que tienen ustedes. Ustedes, la familia, no les dio cariño. Y entonces ustedes están falta de atención. Yo sí defiendo a los presos políticos. Yo sí los defiendo de esta manera, porque de frente me paro aquí y le digo a María Teresa, a quien no sea María Teresa, al marido de María Teresa, a Yasmani, a Carlos, la verdad en su cara. La verdad en su cara. Va a estar tú diciendo que el hombre es chiva. ¿Y por qué no está en la calle, viejo? ¿Por qué no está en la calle ese chiva? ¿Por qué no está en la calle? Porque no es chiva. Porque tiene que cumplir lo que le hizo a la dictadura, que está preso por un delito contra la seguridad. Estoy cansada de todos los descaros. Ustedes son unos descarados, para que sepa. Y estoy hablando con todo el personal que no ha sido capaz de enfrentar el problema de Daniel Moreno de la Peña. De ahí para allá, todo el que ha defendido la situación de Daniel Moreno de la Peña y está en contra de María Teresa Rafael, los considero verdaderamente unos patriotas. De ahí para allá, todos son unos descarados. Todos son unos descarados y unos chupacámaras. Hasta allá, para que alguien me diga algo, la mami. Ustedes saben que yo sí me cago en los problemas. Que se ha formado tremenda polémica con la carta de Yasmani, de Carlos ese, ¿sabes? Que todo el mundo sabe que tú le mandas dinero a esa familia muerte de hambre, ¿sabes? A la mujer de Elisa. Todo el mundo lo sabe, ¿sabes? Y es por esa razón que la dictadura, nosotros, los cubanos, no nos respeta. ¿Tú sabes por qué no nos respeta la dictadura? Por personas como Yasmani Libertad, o Yasmani Libre, como se llame el tronco descarado ese. Y el Carlos ese. Que por dinero hacen cualquier cosa. Yasmani, tú eres un descarado, que todos aquí sabemos, en las redes sociales, que Mireya Jiménez te ponía bafle a ti por ladrón y descarado y muerte de hambre. ¿Sabes?
Y que hay cartas tuyas, Armani, agradeciéndola a Teresa Rafael por la ayuda que te da. Ustedes son unos asquerosos, ¿sabe? Ustedes como presos políticos no valen nada. Usted es un descarado, ¿sabe? Usted es un descarado. Y en grado superlativo, para que sepa. Usted es una vergüenza. Usted debería haberse unido con Daniel Monero de la Peña y no prestarse por dinero. Porque hasta Evelyn ha ido a visita con tu mujer, con la que tú le das golpe. So descarado, tú eres un ladrón, ¿sabes? Te voy a decir algo, Evelyn. Dile a Daniel Moreno de la Peña que se quite de la huelga de hambre. Y que coja a Yasmani Libertad ese, a Yasmani el libre, y que coja a Carlos, y que le meta una tanqueta de caca, que se la meta, o que coja un entizado, y cuando lo pueda coger en un puesto médico, que lo case en un patio, que le lleve la cara, para que no se coja más para hacer cartica, para que se la dé a Teresa. Teresa, tú lo único que has hecho es comprar siempre a personas en Cuba que tienen hambre y necesidad. Todas las personas, no digas más, y vaya, te voy a decir una cosa, gracias a Dios que tú misma has reconocido lo de los videos. Cuando que el líder de la Mora te hizo la directa, que te dijo que tú eras una chivatona en tu cara, que tenías presa Ketty Capote, fue el 3 de julio. Hace un mes y día, que fue cuando se viró para el lado tuyo por dinero, a José Augusto Jiménez, alias Virulichi Bisutería, que le compraste ahora la gafita esa, azul esa, que le quedan más cantidad, y las ropitas que le has comprado. No hace un mes que Ariel Góngora, el chivatón descarado ese, se puso de la parte tuya. No hace un mes que Yolanda Pérez, la caracoltá sin vergüenza esa trágica, que después que salió ahí diciendo que tú habías denunciado con la policía el clamor de las madres, que por eso que comparto los videos. No hace un mes de eso. No hace un mes. Y gracias por reconocer todos esos videos para que toda la oposición sepa que son reales, que son tuyos. Pero bastante video de tu chivatería. Tú eres una sinvergüenza. Evelyn, cuando vayas a La Habana, oye, José, comparte ahí, comparte ahí. Cuando vayas a La Habana, dile a tu marido que te diga qué día tiene visita al edificio 2 donde está Yasmani, ¿sabes? Y coges una lata de pintura vacía y la llenas combinado ahí, ¿sabes? Y coges un palito así de marabú, que por eso no hacen nada, son 30 pesos de multa. Y métele una lata de caca, métesela, porque ya esta talla hay que llevarla más allá del más allá. ¿Sabes? Porque están destruyendo a tu marido. Se están prestando para destruir a tu marido. El Yasmani descarado ese que todos vimos aquí, que Mireya Jiménez, ¿sabes? Le ponía el bafle todos los días por ladrón y por abusador de mujeres. Que el dinero que mandaban para Cuba, para ayudas y eso, él se lo comía. Porque él es un descarado. Basta ya. Por eso que la dictadura no nos respeta a ninguno. No respeta a la oposición. No la respeta porque ve estos tipos de descaros hasta en los mismos presos políticos, hasta en la misma oposición, la tiradera, la machucadera, el descaro. Y ellos comiendo su agua con azúcar y su pan con aceite, son fieles a su patria o muerte. Pero ustedes son tan descarados que no son ni fieles ni a su patria y vida. ¿Sabe? Por eso es que la dictadura no nos respeta, porque no se dan a respetar ninguno, porque por dinero hacen cualquier cosa. Basta ya de invento. Ustedes son unos descarados. No digan más, María Teresa chivatona. Tú eres una chivatona, que yo te vi a ti en Barcelona hablando con la seguridad del Estado. Yo fui el primero que te vi a ti, yo compartan ahí. Yo fui el primero que te vi. Sos sinvergüenza. Tú eres una sinvergüenza. No digas más que la polémica que se ha formado. La polémica la tienes formada tú, para querer justificar tu descaro. No hace un mes
No hace un mes, desde el 3 de julio, que Kelly La Mora, Kelly de la Torre, te hizo la directa que aquella que tú saliste con todo el que te había comprado dentro y fuera de Cuba, ¿sabes? Te dijo en tu cara que tú eras una chivatona, que había chivateado a Katy Capote, que la tienes presa, ¿sabes? Y siempre vives y mueres quitándote la chivatería y echándosela para arriba a la gente. No inventes más. Que todo esto ha sido reciente. Pongo los videos, no son viejos. No son viejos. Pongo todos los videos para que la gente se den cuenta de los doble moral de la Yolanda Pérez, que salió diciendo que tú habías chivateado el clamor de las madres, y ponme a Rubén ahí que no me deja mentir, que ninguna persona como ella con cana en el chocho se deja manipular. Ese discurso es de ella y lo hizo ella y lo inventó ella. Lo que tú le diste dinero, ¿sabes? Para que ella ahora se retractara, pero todo el mundo la va a ver ahí que es una doble moral y una descarada, y que nadie tiene derecho a creerle a una persona así. Lo de Virulichi, José Augusto Jiménez, que se metió 2 años, el viejo sinvergüenza, cacalitroso ese, metió 2 años, haciéndote directa, ¿sabes? Y no hace un mes y pico que fue para el lado tuyo, porque lo tenías obstinado y le pagaste dinero, porque el viejo te hacía directa todos los días, ¿sabes? Por eso lo pongo ahí, para que la gente vea lo clase descarado y doble moral que es José Augusto Jiménez. Ariel Góngora, otro descarado más, ¿sabes? Que tuviste que pagarle para que se fuera para el lado tuyo. Por eso pongo los videos cuando chivateó su chat. Tú le chivateaste el chat. Yo lo pongo, ¿sabes? Para que él no diga que él hizo eso porque estaba empingado. Eso no es justificación, eso es mentira. Fue verdad, la policía fue y buscó a Cusa y buscó al primo de él, a Julio Hongra, y buscó a todo el mundo. Y habían personas ahí en el chat, más de 60 y pico personas. Oíste, que pueden ser testigos de lo que yo digo. Aquí no van a transformar nada. Ustedes son unos descarados. Tú, María Teresa, tú, el que te apoya, el que te escribe y el que recibe dinero. Como hay otras opositoras que tú le has mandado dinero allá en Cuba para que digan que tú eres buena persona. Tú no eres buena persona, tú eres una al Estado. Que tienes metido preso a Daniel Moreno de la Peña, ¿sabes? Y tienes que estar gastando dinero para justificar tus descaros. Basta ya de descaro aquí, ¿sabes? Por eso mismo que ustedes ven que Leniel ese, Chocolate, y todos los cubanos esos descarados, que participan y apoyan el festival ese, hacen esas cosas. Porque el cubano ha perdido la vergüenza, ha perdido la moral. Y hay una pila de personas que son cómplices en esta oposición, que están viendo lo que le hacen a Daniel, lo que le hacen al clandestino, que anda huyendo, y al otro lo tienes preso, y todavía te siguen celebrando la gracia. Por eso que la dictadura no nos respeta a ninguno, y se burlan de nosotros. Lo voy a seguir diciendo por aquí cuantas veces me dé la gana, y cuantos descaros hagan todos ustedes aquí, ¿sabes? Porque ustedes no respetan a la oposición, porque si no nadie lo respeta. Sale la otra Situmbari, la otra desagradable esa, y hasta Univisión le quiere hacer una entrevista, y los mismos seguidores, y Univisión, y los entrevistadores, ay, pórtate bien, pim pam, que se yo, y ella, yo sí me voy a portar bien, para ver qué ustedes dicen ahora, pim pam. Ustedes son unos descarados, que le dan cobertura a personas desagradables, que ofenden al exilio cubano en su cara y no hacen nada. Basta de la directa, caballero. Ataquen a la gente. Palo colero. Esto no se gana de te voy a hacer una directa y tú me haces otra. No, esto se gana de esta manera. El exilio cubano tiene que volver a ganarse el respeto. El respeto, y para ganarse el respeto hay que actuar. Basta ya de palabritas, que tú me dices que yo te digo. No, aquí la falta de respeto grave se pagan grave. Evelyn, dile a Daniel Moreno de la Peña que deje la huelga de hambre, que vaya para su destacamento y se prepare para Yasmaniel libre, y que coja un estizado y le lleve la cara a él o al otro. Evelyn, dile a Daniel Moreno de la Peña que pregunten el combinado ahí,
por Juan Miguel el Caballo y por Felo, son de La Habana Vieja. Y por mi primo Alexander Guiro, que lleva más como de 20 años preso, que es fanático a mí. Dile que digo yo, esos políticos tenían que haber apoyado a Daniel Moreno de la Peña y no cogerse por dinero para hacerte cartita a ti, porque ellos no tienen ningún tipo de moral. Empezando por Yasmani, que se ha dedicado, Fidel Navarrete. Ahora estoy en una directa, hermano. Si quiere, a usted póngame lo que me tenga que poner por aquí. Oye, es lo que hay que hacer. Envidiosos y descarados. Daniel Moreno de la Peña me he enterado que es el preso político más respetado de todo el combinado del este. Porque se lo ha ganado. ¿Sabes? Porque ha abogado por los presos comunes también. Se ha fajado con la policía por los presos comunes. ¿Sabes? Se ha salido en la prisión ahí en el combinado gritando abajo la dictadura. Y los presos comunes lo han apoyado. Y ustedes le están quitando el respeto porque ustedes ni se plantan ni hacen nada. Ustedes lo que sirven es para hacerle juego a la dictadura, a la chivatona de María Teresa, que está cogida por todas partes está cogida, y ustedes por dinero, porque son unos muertos de hambre. Tú y tu mujer, la Isa esa, es otra muerta de hambre más, para cogerse, para hacer cartica, que Daniel es chiva. Chiva es que se está preso igual que tú, viejo, en el combinado. Los mismos presos políticos se prestan por dinero y por querer salir del país, ¿sabes? Porque no hay tal preso político, nada. Ustedes son unos descarados. Estoy cansado ya. Yo he visto una pila de presos políticos y presa política que yo he defendido aquí y he puesto carteles por ella para defender su libertad y se han cogido por una pila de descaro. Y cuando salen para la calle, no hablan de un preso político, porque se llenan de ego y cuando van para Estados Unidos se creen que son famosos y que van a que celebrarle las payasadas. Pero tú no lo ves pidiendo libertad por ninguno. Por ninguno. No los ves sentados ahí y nosotros aquí, fajados. Cada vez que hay uno preso, todo el mundo a compartir libertad para fulano, libertad para mengano. Y cuando salen para la calle, no hacen ni una directa con vergüenza pidiendo libertad para los otros. Está bueno ya, descaro. María Teresa Rafael, y tú eres una chivatona que yo te vi aquí en Barcelona hablando con la seguridad del Estado, vieja. Yo fui el primero que te vi, vieja. Tú eres una sinvergüenza y tu marido, vaya, ya sabes, me voy a ir contigo completo ya. Tu marido es un pedófico, ¿oíste? Tu marido se folló un niño, un chamaco, y tengo ahí los antecedentes penales. Cuando termine esta directa los voy a subir para que sepa inglés, ¿sabes? Para que sepa, tu marido tiene causa por prostitución, para que sepa, voy a subir su antecedente. Terminando esta directa lo voy a subir, para que no te haga más conmigo la doble moral ni nada de eso. ¿Oíste? Ahora, Navarrete, era imposible hacer las cosas de otra manera, Navarrete, porque esta sinvergüenza está saliendo diciendo que la polémica está informada. No, la polémica la formaste tú, vieja, que tú eres una trágica y una destructor de hombres y una ponedora a chocar a los hombres. Tú eres una desgraciada. La polémica la estás formando tú, porque tú le pagas a Yasmani y hay cartas de Yasmani agradeciéndote tus ayudas, ¿sabes? Y Yasmani, tú para mí no eres un preso político, tú eres un chivato y un descarado. Estos presos políticos modernos que hay ahora, muchos no sirven para nada. El único que yo he visto actuar como preso político, que no se quiere poner la ropa de preso, es Daniel Moreno de la Peña. El único que siento plantado en la prisión es Daniel Moreno de la Peña. Los demás están diciendo lema y están cayendo en mil descaros, ¿sabes? Para que sepa, ya me tienen ya empingado ya. Basta ya. ¿Oíste? Para que sepa. Evelyn, Daniel, que se quite la huelga de hambre y vaya para arriba de esa gente. Mi hermana, que vaya para arriba de esa gente. Que si yo estuviera en el combinado, a mí me hacen eso. Mi hermana, como no puedo coger la madre, que es tremenda falta de respeto lo que hay aquí. Tremenda falta de respeto. El exilio no lo van a respetar nunca porque le están haciendo cosas. Personas que, celebrando a Díaz-Canel como la negra Sintumbar y esa. ¿Sabes? Ofendiendo a los cubanos.
y nadie le mete un palo. Todo el mundo tiene un miedo a ir preso. Todo el mundo tiene tremendo miedo a ir preso. Y en Cuba eran guapos. Todo el mundo tiene miedo a ir preso. Nadie quiere hacer nada. Nadie. Cuidado, no toques a este porque que no toque de qué. Ponte un pasamontaña en la cara y cásalo con un bate para que tú veas que no vas a ver ni que fuiste tú. Hasta ya. Evelyn, cuando vuelvas a ir a ver a Daniel, ve a verlo el día de la visita, que tenga visita de Armani. Y coge a la mujer que se ha prestado para eso, que te ha dado esta carta para ti misma, para María Teresa, cosía con Yasmani, porque han utilizado hasta la familia de Daniel Moreno La Peña hasta para hablar más de él. María Teresa decía que Daniel estaba en un hotel. Y la mujer de Yasmani sabe que Daniel está preso en el combinado. ¿Sabe? Porque ya lo sabe muy bien. ¿Me entiendes? Entonces todo aquí es una mentira y todo es un descaro y todo es un esto. Basta ya de hacernos los intelectuales. Vámonos a los cubanos. Evelyn, si no te dejan entrar a la visita, tú coges afuera, coge la latica de pintura, llénala de cara con meao y guárdala ahí. Como ella está prestada, cuando ella salga de ver a su marido, métele una tanqueta. Que por eso no hacen nada, te lo digo de mi hermana, 30 pesos de multa. Métele una tanqueta. No hables nada. Cuando salga nada más, tú abres y métele la tanqueta por la cara. Ya, para que tú veas cómo es el mambo, para que tú veas